Sobre el libro titulado Divertimentos filosóficos, dice su autor, Ricardo Parellada, que se trata de pequeños ensayos que procuran combinar el desenfado y el análisis metafísico. Ricardo Parellada es profesor de Filosofía Teorética en la Universidad Complutense de Madrid y nos acompaña hoy en Sin Distancias para hablar de estos divertimentos con David Teira Serrano, que es profesor de Filosofía en la UNED, donde dirige el Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Un saludo a todos nuestros oyentes, allá donde nos escuchen. Estamos en un nuevo programa filosófico, esta vez con un invitado que no solo es amigo, sino que es vecino, Ricardo Parellada, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Ricardo? Ricardo y yo nos conocimos hace ya muchos años en una universidad privada, la Universidad Europea, donde nos dedicábamos a cosas muy tecnológicas y luego hicimos ambos carreras que lo fueron bastante menos. Ricardo es un especialista en antropología filosófica, ha trabajado sobre cuestiones tales como la teoría de la acción y en filosofía moral, en justicia global en particular, moral y política entonces. Y en todos estos aspectos Ricardo ha sido un académico excelente, pero no estamos hoy aquí para hablar de esta filosofía académica de nuestro invitado, sino más bien de su filosofía mundana. Puesto que Ricardo acaba de publicar con Escolar y Mayo un libro denominado, o titulado mejor, Divertimentos filosóficos. Y en estos divertimentos filosóficos Ricardo se nos descubre como un bloguero. No solamente un bloguero como hay tantos, aunque entre los filósofos hay que decir que en España no tuvimos muchos. Y de entre los pocos blogueros filósofos que tuvimos en nuestro país, solamente él ha seguido ese itinerario tan característico de los blogs de la última década, que es, en un momento dado, recopilar todo el material generado a lo largo de tantas y tantas anotaciones en la red en el formato de un libro, que es lo que sale. Su libro, Divertimentos filosóficos, es una colección de posts, de anotaciones en ese blog, acompañadas muchas veces de sus comentarios. Así que de esto va a ser de lo que hablemos aquí hoy y tengo que empezar por preguntarle a Ricardo, pues ¿qué blog era este? ¿Qué blog era Debate Callejero y cómo llegó él hasta allí? Bueno, ante todo, muchas gracias, David, por esta presentación. La verdad es que no sabía que nadie había recopilado artículos de blog en formato libro. Entre los filósofos. Claro, entre los filósofos españoles. Sí que sabía que soy el primero en hacerlo en el blog Debate Callejero, y que yo espero que se animen a hacerlo después otros de mis compañeros del blog, bueno, pero ¿qué era filósofos. ¿Qué era este blog? Entonces, Debate Callejero era fundamentalmente un grupo de amigos procedentes del periodismo y de las ciencias sociales con muchas ganas de intervenir y ya cierta experiencia en la esfera pública y que decidieron sumarse a esta nueva posibilidad de crear un blog muy fácilmente para compartir artículos de opinión y opiniones sobre ellos. ¿Cuándo lo creasteis? Yo no formo parte del grupo original. Entonces, esto se creó en el año 96, 97. Perdón, 2006. ¿Cómo 2006, pasa el tiempo? Sí. 2006, 2005, 2006 quizá. Y yo llego allí poco después, al año o a los 2 años, porque soy amigo de uno de los que crearon el blog, simplemente. Aunque entre vosotros manteníais una estricta política de seudónimos, es decir, muy pocos de aquellos blogueros firmabais con el nombre original. Sí, yo en uno de los articulitos que hay aquí, o post, o como queráis decirlo, llamo blogueros perdedores a aquellos que no escriben bajo seudónimo, como yo mismo. Entonces, la mayoría de ellos, es verdad, que escribían bajo seudónimos muy originales y muy curiosos y solamente conociendo a la comunidad por dentro sabías quién era quién. Pero era todo gente que procedía de políticas y del periodismo y que juntaban, por decirlo muy rápidamente, 2 cualidades que a mí me sorprendieron desde el principio: ser grandes profesionales en lo suyo, llegar muy lejos en el análisis político o en el análisis científico y al mismo tiempo tener un gran desparpajo y una enorme curiosidad hacia todo tipo de cosas. Entonces dieron con un formato que les permitía dar realmente lo mejor de sí mismos y ofrecer unos análisis que en ese momento, Debate Callejero, era un lugar muy especial, porque la prensa habitual y la prensa generalista muchas veces ofrecía análisis
mucho menos profundos y mucho menos agudos acerca de cuestiones de actualidad y de cuestiones a veces técnicas y difíciles. Había gente, no voy a revelar quiénes estaban allí, pero... No, lo intentaremos a lo largo del programa, claro. Algunos profesores, un exministro, un embajador, gente realmente preparada y que al mismo tiempo, bajo seudónimo, les encantaba participar en los comentarios y en las discusiones con una gran gracia, con genio y figura hasta el final. Esto hay que decirlo, o sea, siendo coautor del blog es natural que te parezca tan fabuloso, pero para poner a Pero estoy hablando del grupo original en el que yo no participaba, por eso, y me estoy deshaciendo en elogios. Y en ese grupo no había filósofos, eran científicos sociales, economistas y periodistas. Y tu aportación aquí fue como filósofo intervenir en el debate callejero. Entonces mi aportación fue simplemente porque era amigo de uno de ellos, me invitaron a participar y yo fui, en realidad, durante muchísimos años, la guinda filosófica, porque no había otros filósofos que participaran. Uh-huh. Entonces eso se refleja en el libro porque hay muchos artículos en los que con humor recupero muchas de las críticas que se lleva en las andanadas, con razón y sin ella, que se lleva la filosofía como disciplina por parte de estos grandes expertos y científicos sociales, y eso era parte... Tú defendías la honra del gremio. Sí, lo critico cuando me toca en otros lugares, pero en este lugar yo era el único que procedía de este ámbito y entonces procuraba intentar pues partir una lanza o dos. Para poner a nuestros oyentes en contexto, hay que pensar que discutíamos aquí con Ignacio Sánchez Cuenca cómo los intelectuales en la vida pública española era gente que escribía en los periódicos, y la mayor parte de los filósofos que hoy son conocidos por el público español son filósofos que han escrito pues, en nuestros grandes diarios de referencia, en El País, en el ABC, en El Mundo. Sin embargo, una cosa que sucede en la vida pública española a lo largo de los 10 últimos años, que es justamente cuando se crea vuestro blog, es que de repente académicos de las más diversas disciplinas comienzan a organizarse en la esfera pública a través de la red, montan sus propios foros, en la mayor parte de los casos blogs, y empiezan a opinar. Es decir, es el caso de Nada es Gratis con los economistas, es el caso de Hay Derecho con los juristas, los politólogos tuvieron Politicón, y todos estos son blogs que dieron lugar a un libro. Debate Callejero, que era justamente interdisciplinar, tuvo una vida muy fulgurante en el que las discusiones eran incomparablemente más animadas, era gente que estaba realmente por la discusión, no tanto por la divulgación. Debate Callejero tuvo una vida fulgurante, pero se distingue para nuestros propósitos porque fue justamente el único que, diríamos, supo atraer a un filósofo. O sea, comparado con el papel que tuvieron los filósofos en la vida pública de los periódicos españoles, en la blogosfera, dejando a un lado a nuestro propio Jesús Zamora, al decano de nuestra Facultad de Filosofía, que es otro eximio bloguero, dejando al lado 2 o 3 contados nombres, los filósofos hemos tenido muy poco eco en este debate tan reciente. ¿Por qué? Yo no sé muy bien por qué la filosofía no ha encontrado el hueco que podría tener, tanto en este mundo de la blogosfera reciente como en la prensa más reciente también, porque yo creo que siendo medios distintos, el caso es parecido. En el caso de los blogs a los que te has referido, se trata de blogs un poco sectoriales, aunque luego el interés era muy grande, pero eran economistas o juristas que han hecho algo que luego ha desbordado sus disciplinas y a lo que se asomaba gente de muchos otros lugares. Debate Callejero es diferente porque no era de una disciplina. Entonces, por eso quizá no ha dado lugar a estos libros como los otros lugares, sino que tenía cosas muy distintas. Y algunas de las personas que estaban en Debate Callejero están ahora en otros sitios que hacen lo mismo, pero de una forma más profesional. Por eso ahora Debate Callejero no es un lugar singular como lo era hace 8 o 9 años. Y en El Diario, en Público, hay mucha gente en los blogs que están allí funcionando y en Piedras de Papel que procedían de ahí. Y en el caso de los filósofos, yo la verdad es que no sabría muy bien decir por qué no hemos conseguido una presencia equivalente. Yo creo que si comparamos a los filósofos con el resto, habría que decir que el resto es que son muchos más. Entonces, si decimos los científicos sociales, claro, estamos metiendo ahí todo lo que no son científicos naturales y matemáticos. Entonces, hay infinidad de politólogos, de sociólogos, de juristas, de economistas, que tienen una vocación que yo no sé si tenían hace 80 años, ahora, de participar en la vida pública
y ya los medios no recurren al filósofo como si tuviera una autoridad especial. Pero dicho esto, yo vivo como una carencia de nuestro gremio el que no, con la honrosa excepción de Jesús Zamora y de quizá algún otro que haya conseguido, Fernando Broncano, algún otro que tenga un blog, el conseguir transitar ese puente entre las discusiones propiamente académicas, que no tienen por qué ser abstrusas, y aquellas que pueden acercar lo que hacemos a gente que no es del gremio y acercar a esa gente a lo que hacemos, o mostrar una mirada diferente, la del filósofo, sobre asuntos generales que le interesan a todo el mundo. Entonces yo no sabría decir muy bien por qué, pero lo que no creo es que sea especial de la blogosfera. Me parece que en la prensa tradicional escrita y ahora digital pasa lo mismo. Las intervenciones desde la filosofía no ofrecen el interés o la altura que ofrecen otras disciplinas. Yo lo vivo así. De acuerdo, pues desde esta vivencia tuya lo que debiéramos entonces concentrarnos es en el caso de éxito, que es tu propio libro, puesto que tú sí has hecho este tránsito y tus divertimentos filosóficos lo que le ofrecen al lector es una recopilación de tus artículos, de tus anotaciones en Debate Callejero a lo largo de ¿cuántos años? 8 años o así, yo creo. Sí, desde 2007... ¿Y qué, el 14, el 15. Digamos, ¿qué has pretendido con todo ello? Es decir, ¿cuál es el mensaje de estos divertimentos filosóficos, si es que tiene alguno? Bueno, eres un encanto, pero yo creo que esto no es un ejemplo de éxito. Yo soy la guinda filosófica del blog, hay que pensar que Debate Callejero, y entonces la repercusión que tenían las intervenciones del filósofo mensuales o quincenales no se puede decir que realmente sean un ejemplo de la repercusión de la filosofía de lo que estamos hablando. Dicho esto, yo creo que tenía un valor recuperar eso y que este tipo de intervenciones y de articulitos también se puede leer. Hay una diferencia muy curiosa entre las intervenciones de los expertos en asuntos de actualidad, que muchas veces me interesan mucho más que las de los filósofos, y las del filósofo que habla como sub specie eternitatis y que sin saber gran cosa de la actualidad, si da con alguna tecla relevante puede tener más interés leerlo ya tiempo después. Y es lo que nos puede ocurrir. Tus anotaciones no fueron caducas, sino perennes, de ahí que pasen al libro. Puede tener, claro, menos interés en el momento. De hecho, a mí me desplazaban los artículos porque había algún asunto de actualidad candente que merecía mucho más que yo la intervención de ese momento, como el Estatuto Catalán o cualquier otra cosa. Y sin embargo, pasado el tiempo, pues quizá tiene más gracia leer algo que no ha caducado tanto como alguna de las otras intervenciones, suponiendo que tenga algún valor. Pero yo sí que pensaba que esos artículos hechos con urgencia, cuando me tocaba escribir, sí que leídos de corrido dan lo que yo siempre he pensado que la filosofía tenía que hacer también, y es buscar ese registro intermedio entre la filosofía divulgativa, pero ya demasiado descafeinada y rebajada, y la filosofía seria o académica, no la filosofía ininteligible, a la que realmente no acceden ni les interesa a la gente que no está en ello. Ese registro intermedio es difícil de encontrar y yo he intentado aquí, con artículos de muy diverso tipo, encontrar algunos asuntos que pudieran interesar a gente que no está en la filosofía. Y si quieres, ahora te comento el tipo de artículos que hay. Bueno, o sea, no estás aquí para autopromocionarte, así que por supuesto, pero se lo puedo decir yo al lector, porque son 3 los géneros que cultivas aquí. Por un lado, el comentario político clásico, es decir, opinar, como tú estás diciendo, del Estatuto Catalán o lo que toque por la actualidad. La divulgación filosófica, que es otro género en sí mismo, es decir, pequeñas piezas en las que das a conocer al lector pues, teorías sobre la justicia global condensadas en 1000 palabras. Y por último, diríamos la filosofía mundana en el sentido más superficial, frívolo y divertido que yo creo que da sentido al título del libro. Es decir, este es un libro con el que uno se entretiene. No en el sentido de sabe, de instruir deleitando, pero casi. La cuestión es, habiendo cultivado estos 3 géneros a lo largo de 8 años con tanta dedicación y sobre todo en un blog que se dedicaba al debate callejero donde las respuestas eran tantas, ¿cuál es tu experiencia de exponer estos 3 géneros al mundo? Es decir, ¿cuáles fueron los que tuvieron más aceptación, mejor eco? O sea, ¿cuáles han sido los que realmente te han hecho conectar con una audiencia?
Yo creo que la ordenación de estos 3 tipos de artículos está muy bien hecha. Yo no lo había pensado así, pero creo que se ordena muy bien de esa manera. Yo no he querido ordenar de ninguna manera los artículos, sino ponerlos de forma cronológica, a modo, como me dijo un amigo una vez, como de diario intelectual, quizá también. Pero esos 3 tipos de artículos sí que es verdad que es lo que hay, ¿no? Opinión política, quizá, de actualidad, divulgación filosófica y divertimentos. Yo no diría que los divertimentos o los artículos más literarios o más desenfadados son los divertimentos propiamente dichos que justifican el título del libro, porque divertimento nosotros lo asociamos a lo mejor con un género desenfadado, pero es un término musical que por eso me gusta mucho y es recrear la armonía de una obra de otra manera, o una obra ligera, una obra menor, no necesariamente de género festivo. Y por eso yo creo que vale como título genérico de una manera más amplia y no solamente para los que son propiamente festivos y un poco, por decirlo claramente, de cachondeo, porque hay algunos que son de cachondeo. Un poema al tiquitaca, por ejemplo. El tiquitaca es el término con el que describíamos todos a la selección española de fútbol cuando ganó el Mundial, y entonces hay un poema dedicado a esa victoria, escrito antes de que terminara la final. En plena pasión. Y si no hubiera metido el gol Iniesta, pues se habría quedado en el cajón, ¿no? En todo caso, de los 3 géneros, decías, ¿y qué crees tú que puede haber tenido más? No lo sé, lo que resulta quizá a veces un poco más llamativo al principio son los más propiamente lúdicos o literarios, como un par de ellos antitaurinos, que son en clave festiva, o sobre los Juegos Olímpicos. Entonces es lo que quizá la gente te comenta de una manera un poco más inmediata, pero lo que a mí me hace ilusión es haber recibido también algún comentario, algún aprecio, después de haber publicado el libro, sobre artículos de género distinto, y en particular sobre los de divulgación filosófica. Como te comenté, pues uno de mis profesores de música, porque uno hace lo que puede, pues leyendo el libro me comentó uno que es divulgación filosófica. Fue una reacción a una crítica a la filosofía, y el artículo se llama Representación y voluntad, y eso es lo que el músico me comentó como que le había llamado la atención porque lo veía como un artículo de filosofía al que a él había podido acceder, ¿no? Entonces a mí eso me hace particular ilusión. Y yo creo que los de opinión política que hay aquí, si ser opinión política muy fundada, quizás son los que tengan algo menos de interés. Pero cuando yo quise quitar alguno de ellos, el editor me dijo, no, hombre, pero no quites ese que a lo mejor a alguien le gusta. Entonces yo pensé, bueno, pues a él parece que le ha gustado este, y también me hizo ilusión por ese lado. Pero yo creo que esos tienen quizá un poquito menos de valor, salvo cuando esa opinión política tiene alguna dimensión filosófica de divulgación y ya pasa a ser las dos cosas, como cuando hay los artículos sobre el aborto, que también son muy circunstanciales. Opinión política es divulgación también sobre las transacciones financieras, entonces es opinión, pero es divulgación a la vez. Y entonces, opinión propiamente política, yo creo que es el lado más flojo y que abunda menos, ¿no? Bueno, esto lo tendrán que juzgar los lectores, como podemos imaginar, pero te planteo entonces la pregunta de otra manera, es decir, ya que te resistes a decir cuál de los 3 géneros ha sido el que más impacto tuvo en tu audiencia laica, es decir, entre los legos en filosofía, planteémoslo de otra manera. ¿Qué impacto tuvo entre los seglares de la filosofía, quienes se dedican a ello, y en particular entre tus estudiantes, la escritura no ya de este libro, sino de tus anotaciones en el blog? Porque cuando hace 15 años comenzaba el género, quienes dábamos clase y escribíamos en la red, muchas veces nos encontrábamos ante el comentario de los colegas que decían, ¿y no tienes miedo que tus alumnos sepan lo que piensan? Porque en algún sentido, diríamos, el blog lo que rompió es la sacralidad de la opinión docente. Es decir, ya no se trataba de pontificar en clase y que solo te escucharan los alumnos en los términos en los que tú querías, sino que allí opinabas ante el público y te podían decir lo que se le pasara por la cabeza. ¿Cuál ha sido tu relación como bloguero con tu público en el aula, es decir, con tus alumnos, con tus colegas? Yo creo que lo que comentas es cierto en un principio, que el género y el desenfado y la divulgación en un principio no parecen encajar con la imagen que da uno en clase como profesor, y entonces se recibe con un poco de perplejidad, y es lo que me ha pasado a mí, por parte tanto de estudiantes como de colegas, y
al principio yo he creído reconocer algún escepticismo o resistencia, sobre todo por parte de los colegas, y luego un interés muy variable. Algunos colegas yo creo que no le han prestado ninguna atención y otros, sin embargo, han sido mucho más receptivos. Pero una vez pasada esa primera barrera o esa primera impresión, yo creo que se incorpora esto como un género y un tipo de escrito y de forma de hacer de nuestro mundo contemporáneo que es muy conocido en otros ámbitos. Entonces acaba incorporándose con naturalidad el que eso pueda cultivarlo también un profesor de filosofía que parece un poco serio y distante, rollo en otros aspectos, porque al fin y al cabo se trata de ampliar el tipo de cosas que haces y de ¿cómo decirlo?, de unas contribuciones, de una carrera, de una actividad paralela a la que haces normalmente, que no le pone ni le quita gran cosa a lo que tú haces normalmente, sino que enriquece la persona que tú ves ahí que se dedica también a hacer eso. Entonces yo lo que creo, incluso por parte de los colegas más conservadores o menos digitales, lo que he creído observar es que al final se trata de un género muy venerable, porque hay muchos filósofos que han cultivado el articulito de circunstancias, pero en la prensa nacional o local, y que bien merece también que lo sigamos cultivando de esta manera. Entonces, yo a veces creo que nuestros colegas en realidad no saben la que se nos está viniendo encima, puesto que lo que sucede en otros países como el Reino Unido o en la propia Unión Europea es que cuando tú solicitas fondos de investigación, una de las cosas que te exigen es que documentes cuál es el impacto de tu investigación en la sociedad. Es decir, que además de incorporar en los informes tus resultados de investigación, como tus artículos o tus ponencias, tienes que hacer ver hasta qué punto te has esforzado en alcanzar una audiencia más amplia y transformar de algún modo su forma de pensar. Es decir, no se trata solamente de que cuelgues una anotación en un blog, sino que la anotación tenga muchas visitas y comentarios, que demuestres que esto que estás haciendo te interesa y eso justifica tus fondos de investigación. Desde este punto de vista eres un pionero. Desde luego, eso es algo novedoso, singular, de lo que quizás somos menos conscientes en España que en otros lugares y que, sin exagerarlo, tiene un sentido. Nosotros no asociamos esa necesidad o esa virtud de la filosofía de ser también mundana, de llegar a la gente con la vinculación con la financiación de la investigación, pero podríamos hacerlo sin que se lleve a un extremo en que se vuelva irreconocible. Pero esto responde al debate tradicional de siempre sobre la relación entre la filosofía académica y la filosofía mundana. La filosofía es accesible, no es accesible a la gente. Y esto es el medio en el cual se puede retomar la manera de intentar combinar esas dos cosas, sobre la cual podemos pasar a hablar cuando quieras. Pues haga usted el favor, porque Ricardo, en su faceta académica, es un ilustre kantiano. Haga usted el favor de ilustrarnos sobre esta distinción kantiana de la filosofía académica y mundana y cómo se aplica en los tiempos del blog. Bueno, lo que dice Kant es que la filosofía lo que tiene que hacer es estar bien hecha y entonces lo convertirá en mundana, simplificando mucho. Pero filosofía académica y filosofía mundana responde a un hecho, y es que hay producción filosófica que realmente solo se puede estudiar y asimilar en un contexto académico tranquilamente, en el cual es difícil sopesar lo que se tiene entre manos y no se puede uno saltar a la torera toda la propedéutica para comprender lo que se está discutiendo, las tesis y la importancia que tiene. Y filosofía mundana es, sin rebajar la filosofía, pero quedándote con cosas que se pueden exponer de otra manera, llegar a una audiencia más amplia y enganchar para la filosofía a otra gente. La articulación entre la filosofía académica y la filosofía mundana es muy complicada. Hacer filosofía que pueda leerse en un contexto no académico y que mantenga algo de la chispa o del problema filosófico y que al mismo tiempo haga ver a la gente que no se trata de perogrulladas, sino de problemas sobre los cuales se puede aprender algo en ese momento, pero enseguida ver que detrás hay cuestiones complicadas a las que uno se puede asomar en registros muy distintos, es algo que es difícil de hacer. Y yo
he intentado hacerlo en los artículos que son de divulgación filosófica y me parece que es una tarea que los filósofos hacemos mal y que no tenemos excusa para no seguir intentando hacer. ¿Y quién sería tu filósofo mundano favorito según esta concepción? Pues, ¿o filósofa? Claro, yo ahora mismo no sabría muy bien decir quién hace eso bien en España en este momento, pero en un momento dado lo hizo Sabater como articulista, mucho más que como escritor. Entonces, la chispa, la gracia y las referencias filosóficas que Sabater desplegaba antes de que se haya cansado de pensar las cosas antes de decirlas, en su labor periodística, y que no tenían la misma fuerza o la misma entidad en los libros, es un buen ejemplo. Sabater era un buen ejemplo como periodista, pero no tan bueno como divulgador. Y a mí se me ocurren ahora mismo, como ejemplo de esto tan difícil de conseguir, personalidades de otros ámbitos. Y en la filosofía yo creo que no lo hacemos bien. Y puedo poner un ejemplo de alguien que ya no está y que lo hacía extremadamente bien. Francisco Rubio Llorente, exletrado del Tribunal Constitucional, expresidente creo, y los artículos que publicaba en la prensa tenían un contenido más o menos técnico, pero muchas veces parecían no estar hechos por un jurista, sino por un intelectual que lo que quería es hacer algo de entidad, pero que la gente pudiera acceder a ello. Sería el ejemplo para mí, pero no es un filósofo. Bueno, pues tenemos una tarea pendiente como gremio y una deuda con nuestro público, que es la de hacer una filosofía mundana que sea académicamente solvente. Le agradecemos mucho a Ricardo Parellada que lo haya intentado con sus divertimentos filosóficos y que el lector juzgue si lo ha conseguido, y si cree que no lo ha conseguido, si no en Debate Callejero o en cualquier otro blog, diríamos que retome la tarea y que se sume a esta conversación inacabable que es la filosofía. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti.